Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. La crisis emocional que ha sufrido recientemente la presentadora y locutora italiana Diletta Leotta ha sido una bomba en el mundo del corazón. Se rumorea que Diletta, que llevaba mucho tiempo sin hacer declaraciones, sufrió una crisis nerviosa en su casa de Roma y fue trasladada al hospital gracias a la intervención de sus allegados. Sin embargo, lo más impactante fue la frase que gritó Diletta durante la crisis: ¿cómo puede Demet ser feliz estando yo así? La primera en dar a conocer el suceso fue Francesca Baroni, amiga íntima de Diletta. Según las acusaciones, Diletta llevaba varios días mostrando signos de agotamiento tanto físico como psicológico. El reencuentro de Can Yaman con Demet Özdemir, la noticia del embarazo que sacudió la agenda y la presión mediática en Italia tras todos estos acontecimientos provocaron un gran colapso en el mundo interior de Diletta. Sus amigos dijeron que durante este proceso se despertaba llorando por las noches y que a menudo se preguntaba: ¿qué ha hecho Demet que yo no haya hecho? La noche en que estalló la crisis, se afirma que Diletta estaba sola en su casa y que, de repente, abrió las ventanas sin control y empezó a gritar en la calle. Los servicios de emergencia, alertados por los vecinos, acudieron al lugar y lograron calmar y controlar a Diletta. Según los testigos, esa noche Diletta gritó repetidamente: me ha utilizado, ha jugado conmigo como si fuera un juego. Prefirió a Demet antes que a mí. Pero, ¿cómo puede ser feliz estando yo así? Esta explosión de Diletta se basa en que Can Yaman estuvo a su lado durante toda su carrera en Italia, que en un momento dado hicieron planes de boda y que compartieron recuerdos románticos. El hecho de que Demet y Can volvieran a estar juntos y se supiera que esperaban un bebé parece haber desencadenado de nuevo un trauma en Diletta. En particular, la difusión en las redes sociales de imágenes de Can y Demet cogidos de la mano y mirándose a los ojos fue para Diletta el último eslabón de la cadena de traiciones. La primera intervención tras la crisis de Diletta se llevó a cabo en una clínica psiquiátrica privada de Roma. Según la información filtrada a la prensa, sus médicos indicaron que sufría ansiedad avanzada y rabia reprimida. Se anunció que Diletta, que estaba bajo tratamiento, debía mantenerse alejada de los medios de comunicación durante varios días. Sin embargo, la repercusión mediática del suceso fue inevitable y causó un gran revuelo. La prensa italiana interpretó la crisis nerviosa de Diletta como la venganza del amor perdido. En particular, el periódico Il Messaggero publicó: Diletta no pudo soportar la noticia de que el hombre al que había entregado su corazón ahora esperaba un hijo de otra mujer. Algunos columnistas fueron más allá y afirmaron que Demet había ignorado deliberadamente los traumas que Diletta había sufrido en el pasado. Esta situación también provocó una división en las redes sociales. Una parte criticó duramente a Diletta diciendo: tú nunca fuiste adecuada para Can, mientras que otra parte calificó su colapso emocional como síndrome de la mujer agraviada. Tras estos acontecimientos, también llamó la atención el silencio de Can Yaman. No hizo ninguna declaración a la prensa ni publicó ningún mensaje en las redes sociales. Sin embargo, según algunas fuentes, Can se sintió sorprendido y triste al conocer la situación de Diletta. Demet, por su parte, mantiene su silencio a pesar de todos estos acontecimientos. Según su entorno cercano, ha mostrado una postura clara al decir: me entristece lo que le ha pasado a Diletta, pero yo no soy responsable de ello. Aún no se sabe cómo afectará a la carrera televisiva de Diletta en Italia este colapso emocional. Los acontecimientos relacionados con la salud mental de Diletta, que trabaja con muchas marcas y patrocinadores, también podrían afectar a sus colaboraciones. Por otro lado, algunos grupos feministas italianos han expresado su apoyo a Diletta. Que una mujer sufra tanto por amor es un reflejo de que la sociedad sigue relegando a la mujer a un segundo plano en el amor, afirmaron, subrayando que el dolor que ha sufrido Diletta no es una cuestión personal, sino social. Tras estos acontecimientos, otra afirmación que se comenta entre bastidores es que Diletta, tras su proceso de recuperación psicológica, está pensando en iniciar un proceso legal contra Can Yaman y Demet. Según estas afirmaciones, podrían plantearse una demanda por daños a la reputación basada en algunas comunicaciones privadas que mantuvo con Can en el pasado, inversiones materiales y promesas realizadas. Parece que la crisis nerviosa que ha sufrido Diletta Leotta no es solo un colapso individual.
También es una prueba de que aún no han cesado las repercusiones del triángulo amoroso más sensacional de los últimos años. Todos los ojos están puestos en el rostro radiante de Demet, en la actitud silenciosa de Can, pero sobre todo en el grito sincero de Dilecta: ¿cómo puede Demet ser feliz estando yo así? La respuesta a esta pregunta quizá no solo se encuentre en el amor, sino en lo más profundo de la psicología humana. Pero lo que es seguro es que esta historia de amor seguirá dando mucho que hablar. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo, por favor.